estado articulado a la forma radical del etos romántico, eso que él caracteriza como etos romántico en su teoría de los etos de la modernidad, y al sentido revolucionario que ve en el mundo social la materia prima de una empresa de creación de formas políticas, en este marco no deja de haber una compleja ambigüedad, señala él. De una parte, en tanto mito, supone la creación ex nihilo de esas formas políticas. De otra, como idea o concepto, al preocuparse por las formas posibles de interacción entre el sujeto singular y el sujeto colectivo, imagina, prefigura y proyecta modos de convivencia distintos a los que oferta la realidad. Ahora bien, en esa primera versión, en tanto mito, el relato de la posibilidad de destruir y construir formas de la socialidad al libre arbitrio del sujeto moderno supone una relación intrínseca con la forma abstracta del valor capitalista, puesto que, dice él, solo allí donde rige la economía mercantil de corte capitalista, es decir, centrada en torno a un sujeto absolutamente creador, solo ahí aparece esta idea de que efectivamente el valor de uso y con él las formas históricas concretas de la vida social que lo constituyen como tal puede ser algo subordinado a un sujeto fundamental, a la idea del hombre abstracto que produce y reproduce valor económico. Hasta ahí Bolívar. El mito de la revolución entonces es un mito moderno y el etos romántico se caracteriza entonces por asumir una idea de la historia y de la configuración del todo social que ante la demanda y la sujeción de las formas de vida que contrajo la modernidad capitalista erige también este relato. Este rasgo es del que no se desprendió ni siquiera Marx, afirma Echeverría. En torno a esto se juega lo que él denomina la actualidad de la revolución, retomando la formulación lukácsiana de la revolución como problema fundamental de una época, puesto que Marx habría participado de este mito en un momento en el que romanticismo e ilustración ya se habían confrontado en el siglo que lo precedió y habían modelado las distintas versiones de reacción ante la modernidad y la beligerancia del capitalismo. Todas las revoluciones burguesas, por su parte, expresarían este conflicto y todas ellas estarían preñadas del sentido romántico de la creación del todo desde la nada, desde la Revolución Francesa como el primer momento hasta los sucesivos intentos de insurrección revolucionaria como la Primavera de los Pueblos de 1848, frente a los que Marx vive la época de la actualidad de la revolución, es decir, un momento en el que en torno a la revolución, su lejanía o proximidad, se juega el sentido político de su crítica a los problemas particulares y su relación con la totalidad histórico-social. Esta época y el mito de la revolución, sin embargo, se habrían eclipsado desde la caída del muro de Berlín, dice Echeverría, o quizá antes, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. En cualquier caso, la fuerza nutricia que está detrás ha sido sustituida por lo que el propio Echeverría llama una nueva versión del mito del destino, es decir, aquel en el que no se ve ya el triunfo del ser humano y su voluntad, sino el de un ordenamiento sin sujeto que se afirma en medio de lo caótico y lo natural. No obstante, Echeverría formula una distinción entre el mito de la revolución propia del etos romántico y la idea de la revolución, y se pregunta: ¿debe la revolución correr la misma suerte que el mito moderno de la revolución? ¿Es la idea de la revolución un simple remanente del pensar metafísico, una mimetización política del antiguo mesianismo judeocristiano? Descartar el discurso de invocación mágica a la revolución implica eliminar también la presencia discursiva de la revolución como instrumento conceptual necesario para la descripción de las transiciones históricas reales y como una idea normativa aplicable a determinadas actitudes y actividades políticas. La respuesta, por supuesto, es negativa. En adelante, estoy cortando este texto. Por ahora basta señalar que Echeverría asume que la idea de la revolución es imprescindible, tanto como lugar necesario para la descripción de las transiciones históricas, como en tanto se le vea como ideal regulativo de todas las posiciones ético-políticas que rechazan la inercia del sentido actual de la historia. Esto abre otra serie de preguntas sobre la posibilidad e incluso efectividad de esas posiciones de izquierda que renuncian no al relato de la revolución como se ha descrito, sino a la necesidad misma del mito en un sentido diferente. También se puede ponderar hasta qué punto el etos romántico, visto desde la perspectiva echeverriana, del que emana este relato, puede o no ser separado del mismo. Sin embargo, todas estas posibles respuestas o todas estas posibles conclusiones derivan parcialmente de lo que Echeverría esboza en este ensayo
al que hago referencia en Las ilusiones de la modernidad, de una sesgada comprensión precisamente del proceso de enajenación bajo la perspectiva del intercambio mercantil capitalista, y que se expresa en la bipolaridad de aquello que, a decir de Echeverría, sería aquel proceso de desujetización del sujeto como el de sujetización del objeto descrito precisamente por Lukács, o en aquella otra versión que asume la necesidad de la salvación del proceso de depauperación de la condición humana a través de la revolución. De modo tal que entonces lo que está presentándonos Echeverría es una compleja relación entre la comprensión del modo de producción y reproducción de la vida material bajo el horizonte del intercambio mercantil capitalista, el proceso de enajenación y la configuración del mito y la idea de la revolución. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, como siempre brillante. A mí me parece súper interesante la aproximación que Diana ha hecho a este ensayo, y subrayo nada más una de las ideas que planteó aquí, como para Bolívar Echeverría la idea de revolución es una idea imprescindible, no como mito sino como idea, en tanto que el propósito sea rechazar el sentido actual de la historia. Y ahora le doy la palabra a Márgara Millán. Márgara es profesora titular de carrera nivel C del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es doctora en Antropología Social por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y es profesora de Sociología en la licenciatura y en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Sus líneas de investigación son cultura y género, movimientos sociales, crítica a la modernidad y estudios de la discapacidad. Además, Márgara dialogó siempre con Bolívar y fue una gran amiga de él y de la familia, a quien yo quiero y admiro mucho. Gracias, Márgara. Gracias, Raquel. Bueno, pues un gusto estar aquí celebrando la revisión de un libro que qué bueno que lo tengamos de nuevo así, pero que quiero insistir no ha dejado de circular. Eso es importante, ¿no? Porque los textos de Bolívar, este en particular se agotó, pero lo seguimos trabajando, leyendo en fotocopias, en ediciones pirata, pues en los PDFs que ya, ¿no? Pero es bien importante la revisión de este libro porque yo quiero, lo que les quiero exponer acá, fíjense, este libro sale en el 97, pero reúne textos. Bueno, para empezar quiero decir que es un regalo también que lo reedite Neus donde quiera que esté, ¿sí? Y yo quiero hacer un homenaje pues a Neus Espresate y también pensar que para seguir pensando críticamente, para seguir acumulando fuerza contradictoria con el orden vigente, pues es muy importante estos nexos editoriales de amistades, de personas que contribuyeron, en este caso, a la obra de Bolívar Echeverría. Neus era pues un lugar, ¿no? Era alguien que promovía y que a través de ella y el proyecto de Cuadernos Políticos, pues la obra no solo de Bolívar, sino de muchos otros autores muy, muy importantes fueron posibles. Entonces, qué bueno que vuelve a salir con la editorial ERA, en el sentido de regresar a la batalla cultural, ¿no? y responder, pues, interpretando de la manera tan rica y tan amplia como Bolívar Echeverría lo hace, de la crítica de la economía política. Las ilusiones de la modernidad reúne textos presentados en foros entre 1985 y 1993. Esto es importante, digamos, ya se veía venir la caída del muro de Berlín.
los textos son una recopilación que el autor hace rumiando ya, digo yo, varias dimensiones que se irán integrando a la hipótesis, digamos, fuerte que enuncia Bolívar en la presentación de estos textos. ¿Y cuál es esa hipótesis fuerte? Vivíamos desde ese tiempo una crisis que no se podría dirimir como una crisis cíclica del capitalismo o como una crisis meramente de su orden cultural o como una crisis de la democracia o de la política, digamos de la política burguesa. Vivíamos una crisis de otro orden. Y todo eso parecería indicar que esa crisis, desde la perspectiva de Bolívar Echeverría, es una que pone en peligro, dice él, lo estoy citando, pone en peligro las formas que organizan y hacen posible la vida social misma. Hay una especie de muerte anunciada, entre comillas, de ciertas formas que se han concretizado y que intentan sobrevivir mediante adaptaciones readaptativas. En todo caso, se trata de una crisis de época, dice él, que llama para sí una cierta estabilidad, es decir, va a ser una crisis larga, está siendo una crisis larga. Y a esa crisis, dice él, le llamamos transición. Presenciamos una etapa de transición, que al tiempo es una de incertidumbre. Todo está en juego. Se trata de una transición no signada en su desenvolvimiento, una transición donde difícilmente podremos salir inermes. Y aquí quiero como entretejer con las intervenciones anteriores, ¿no? Como si vemos desde esa perspectiva la idea de la crisis y de la transición, pues Bolívar en este momento está diciendo algo que nadie más se atrevía a decir, que era: no hay un camino certero, tenemos que hacer una crítica radical, tenemos fuerza acumulada, fuerza teórica y práctica, histórica, pero hay que ver el proceso desde la larga duración. Entonces no se trata de una crisis corta, de una crisis que en su readaptación se vaya a resolver. No, se trata de una crisis, digamos, de una muerte anunciada, una crisis final. Pero no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿sí? No sabemos si esto va a poder transitar hacia algo, digamos, mejor o, como lo estamos viendo, hacia la barbarie. Este entendimiento de la transición es adelantada a su tiempo. Hoy lo vemos más claramente. No se trata de la recomposición del capitalismo global, del ocaso de algún centro hegemónico, ni siquiera de una política o proyecto determinado, ojo, ya sea estatalista o neoliberal. Y podríamos agregar desde estos últimos lustros, no se trata tampoco del cinismo y del recrudecimiento de la violencia, de la descomposición, de la distopía social. Se trata de una crisis de época, se trata de un final largo, de una transición. El autor nos propone entonces lo que denomina una propuesta de inteligibilidad, estoy citando, una propuesta de inteligibilidad para la época de transición en que vivimos. Acaba la cita. Y es justo aquí donde Bolívar Echeverría despliega su singular concepción de la modernidad, a la cual considera la respuesta a un reto, aún hoy, la respuesta a un reto que la técnica y su desarrollo plantean al conjunto de la civilización humana. Un reto para la capacidad civilizatoria del ser humano. La modernidad es una respuesta múltiple a ese reto. Acá pues hablamos en esto que ya se ha dicho, no es lo mismo modernidad y capitalismo. La modernidad tiene una historia propia, pero esa multiplicidad de modernidades se despliega en una que justamente fue la construida por la civilización occidental, propiamente europea, más precisamente noreuropea,
Una modernidad más potente y exitosa, dice él, por su imbricación o configuración que hace con el capitalismo, ¿sí? Lo habla en esta presentación como el secreto de esta modernidad. Él habla de este vínculo, esta relación peligrosa, esta potencialización, por un lado, de la modernidad capitalista, que es también, digamos, la potencialización del capitalismo. Lo habla de distintas maneras en todos sus textos. Esta idea es una idea que él está elaborando desde hace mucho tiempo. Es lo mismo modernidad y capitalismo. ¿Qué le hace el capitalismo a la modernidad? ¿Por qué la modernidad es lo que está en juego como proyecto civilizatorio? El secreto de la modernidad, va a decir Bolívar, es tanto la clave de su éxito como la de su fracaso. Y ese es el capitalismo. Pero aquí plantea algo que es muy sugerente y que creo que se conecta con lo que está haciendo Yankel. Creo que tiene una clave en relación a lo que tú estás desarrollando, y él dice, porque además yo no lo he encontrado en desarrollos posteriores dicho de esta manera. Él dice, el capitalismo como un dispositivo que permite aprovechar mejor los efectos de la revolución de las fuerzas productivas consiste en hacer de la explotación de unos por otros algo que esa explotación nunca fue, y cito, una especie de condición técnica de segundo orden, indispensable para el funcionamiento de esas fuerzas productivas. Es decir, para que ocurra o tenga lugar la conjunción propiamente técnica del trabajo con los medios de producción. Es una indicación potentísima, ¿no? Y aquí está toda su deriva sobre la potencia de la técnica y también, digamos, la configuración de la técnica en términos capitalistas, pero aquí está también inmerso el proceso de enajenación, ¿no? Que debemos de comprender también hasta ahí, hasta esa técnica de segundo orden. Es esta la clave que devela como una estructura profunda, es esta la estructura profunda de la modernidad capitalista, dice, y que se conecta con el acontecer histórico, nuevamente, ¿no? No es que la economía esté allá y tenga esta deriva, no, es que esa es la estructura profunda que se va a ir revelando en qué, en los mitos, en las ilusiones y en el sentido del comportamiento de la vida cotidiana. Por eso las ilusiones de la modernidad y este entretejido entre lo político, la técnica, la identidad evanescente, ¿sí? La subjetividad, todas estas entradas que ya leyó Raquel, que son el índice del libro, que es como todo este crisol en donde esa estructura profunda se va develando. Es a esto a lo que los textos reunidos intentan responder desde diferentes dimensiones de lo social, desde la historia política, desde la historia de la teoría, para preparar, dice él, porque él pone al final un texto que ha estado retrabajando desde el 80 y acá, y sí, yo me acuerdo de Bolívar en un diplomado sobre cultura en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, presentando por primera vez lo que eran en ese momento 17 tesis, ¿no? Sobre capitalismo y modernidad. Pues él estaba trabajando desde el 87, después el 89, finalmente el 91 en el Centro Fernando Rodel, ¿no? Es presentada ahí y después la publica en este texto. ¿Qué es, digamos, las 15 tesis son pues monumentales, ¿no? Son ahí sí toda una propuesta que además concentra la deriva que él va a ir desarrollando después, que es toda su crítica cultural a partir del cuádruple de la modernidad, ¿no? Ahí está concentrada esa tesis desde ahí y que después va a dar toda esta deriva a lo que fue esta segunda parte o esta parte final de su reflexión, ¿no? Y que, digamos, me gustaría también recordar cómo termina con el endurecimiento o la vigorosidad del ethos realista, que es justamente lo que hoy
vivimos y sufrimos, ¿no? Esta idea de la americanización de la cultura. Las 15 tesis inician entonces justo con la impronta, y con esto quiero terminar, el enigma o el sustento de la necesidad de la técnica, con el epígrafe que hace Bolívar Echeverría de César Vallejo, que les repito acá. ¿Por qué la cuerda entonces si el aire es tan sencillo? ¿Por qué la cadena si existe el hierro por sí solo? ¿Sí? Entonces, esa comprensión, esa deriva, ahí estamos, ese es el proyecto civilizatorio de la humanidad, esta necesidad de la cadena, ¿no? De la soga, de la técnica, de lo otro, lo que está ahí está la creatividad, pero ahí está la creatividad, inmersa de este segundo orden de la técnica, ¿sí? Y ahí está la posibilidad de esa modernidad alternativa, siempre, ¿no? En un antes y en un post, ¿no? Entonces, pienso yo que las derivas que acá acabamos de escuchar son súper potentes porque nos acercan a lo que debe ser, creo, una mirada realmente de larga duración, una mirada de la transición, ¿sí? Que no se agota en un cambio de régimen, en una disputa, local, ¿no? Sino que tiene que ver con una crisis civilizatoria, la hemos denominado, y que tiene los elementos para superar el capitalismo. Yo no veo en Bolívar un pensamiento pesimista, ¿sí? Aunque está muy asentado en la realidad de lo que ocurre, ¿no? Lo que está pasando. Pero un pensamiento que logra de manera fina plantear los anclajes prefigurativos, decimos nosotros, de una modernidad alternativa, no es una visión pesimista, a menos que sea de esta manera como lo dice Gramsci, que es muy bonita, que alguno de mis compañeros lo va a decir, ¿no? ¿Cómo es? El optimismo de la voluntad y pesimismo de la razón, pero yo creo que en la razón él estaba más también del lado del optimismo, creo, o quiero creer, ¿no? Finalmente, y para enlazar con lo que justo estaba planteando Diana en este texto buenísimo, en las 15 tesis, ¿no? Cuando habla justo de la enajenación, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Y voy a leer esta partecita. Rara vez esta suspensión de la autarquía o esta enajenación de la capacidad política del sujeto social, que es la esencia del fenómeno de la cosificación, ha sido denunciada en toda su radicalidad por la política revolucionaria de inspiración marxista, ¿sí? O sea, es ahí ese tope, ¿no? Donde la teoría de la enajenación nos lleva a una nueva expropiación, pienso yo, de la autarquía social, del sustento social de la forma de lo político, ¿no? Con su forma estatalista o con su forma, como lo dice aquí Bolívar, politicista. Entonces, son los tiempos que corren hoy en México, por eso hay que estar atentos y seguir afilando las lanzas de la crítica. Gracias. Muchas gracias, Márgara. Como muy bien señalas, Bolívar Echeverría siempre pensó que había esta crisis de época, que sí es una crisis muy larga y que sigue siendo una crisis larga y que estamos viviendo estos momentos de transición. En cuanto a lo que dices de pensamiento positivo o negativo, yo creo que Bolívar tenía la capacidad de ver la realidad desde todos los ángulos, como filósofo que era y riguroso que era, ¿no? No le ponía tintes a la realidad, la veía tal cual era, y en ese sentido mucha gente pensaba que era negativo y catastrofista,
pero él decía, basta ver la realidad para ver que la catástrofe está ahí, no soy yo quien la pone. Pero su positividad estaba siempre en pensar que esta modernidad que vivimos, esta modernidad capitalista, no es la única posible, que puede haber otras modernidades. Y en ese sentido, toda su vida la dedicó a reflexionar muy puntualmente y muy intensamente sobre la realidad actual y tratar de aprenderla con conceptos, con teorías, sustentándose en Marx siempre. Y yo creo que toda su obra, y es muy emocionante ver que los jóvenes lo siguen leyendo, su obra está sustentada en esta esperanza de que toda su teoría y todo su pensamiento sirva como una especie de mirador de la realidad para transformarla. Con esto doy por terminada la sesión, pero no sin antes darles la palabra a ustedes por si quieren preguntarle a alguno de los presentadores, comentar alguna cosa, etc. Pero lean el libro, es un libro muy interesante, no es fácil, es un libro riguroso y difícil, pero muy interesante si uno se adentra en él. ¿Alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie se anima?